también se ha hecho un estudio en Irán, musulmanes, y tienen las mismas características. Es muy difícil que sea un subproducto de la persona. Hay estructuras generales, simplemente que nosotros queremos encasillarlas según lo que ya conocemos. Pero es que el cielo y el infierno es un estado de conciencia. Me parece maravillosa la pregunta, porque podríamos pensar que la cultura, la formación que uno tiene, el sexo, la edad, pueden influir en las ECMs. Y se ha visto a lo largo de todos los tiempos, que son relatos similares, independientemente de la época en que fueron, porque el primero que consta escrito es de la época de Platón, que es el V siglo antes de Cristo, imagínate. Es en todas las épocas, independientemente de la cultura que tengas, del país, el continente, la raza, el idioma, si eres indígena o no, que tienes más cultura, no hay ningún hecho que pueda diferenciar las ECMs de tal manera que podríamos decir que las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, son un fenómeno universal. El primer testimonio escrito que existe de ECMs es en la República de Platón, que es el mito de que era un soldado que muere en el campo de batalla y después, no sé si de 10 o 12 días, se despierta y dice que los dioses le han enviado allá a los vivos para explicarles que la vida sigue, para explicarles qué hay después. Y está ese juicio, con lo cual lo que tú hagas ahora y en esta vida tiene importancia en ese juicio de después, ¿no? Pero no solo eso, sino que en la Biblia está el fenómeno de San Pablo, que podríamos encuadrarlo en las ECMs o no, pero es muy curioso porque tiene muchas cosas de ECMs. En primer lugar, hay una luz brillante que le tira, hay una revisión de vida, se da cuenta, es consciente de lo que han sufrido aquellos cristianos a los que había perseguido, se siente fatal, hay una voz que oye que le dice que vaya a Antioquía y deja todo y tiene un cambio de vida y un cambio radical por amor a esa luz que había visto. Pero si seguimos con las culturas orientales, creían en que había vida más allá de la muerte. Y eso está recopilado en el Bardo Todol, o el libro tibetano de los muertos, que aunque ya se sabía siglos antes, fue recopilado, escrito en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Y ahí es como te explican lo que tiene que hacer el moribundo y lo que tiene que hacer el muerto con lo que se va a encontrar cuando se muera. Y es para que hagan todo ese camino y ya se vayan preparando desde ahora, ¿no? Para ellos el alma se envuelve de todo un cuerpo brillante, tienen muchas más percepciones o mucha más conciencia sensorial que la que tenían en vida, ven a seres queridos fallecidos, tienen un sentimiento de paz y de alegría impresionante y hay un juicio. O sea que hay unos elementos comunes en todas las culturas. Según Raymond Moody,
en un estudio que hizo en el 2010, dice que los egipcios, toda la religión egipcia tiene elementos que podríamos encuadrar en las ECMs. Ellos hablan de que tenemos una energía vital que da vida a este cuerpo físico. Esa energía vital se llama K. Cuando esa energía vital muere, el cuerpo muere y libera al alma. Ese alma se llama Ba. Y ese alma tiene los elementos de la experiencia cercana a la muerte. Ese alma está dibujada como un pájaro y lo ponen encima de las momias, de los cuerpos momificados, y lo ponen también encima de los sarcófagos. Este alma, cuando se libera, pues hace lo mismo, ve espíritus queridos fallecidos, tiene esas vivencias de salud, y también que va a ser juzgado. Y va a ser juzgado por sus actos, pero según la bondad o la maldad de su corazón. Y bueno, pues como vemos aquí también, la luz es importante. En los sarcófagos de los faraones está puesta la luz porque tienes que ir a la luz. Pero hemos hablado de unas cuantas culturas, pero hay estudios en Sri Lanka, en Melanesia, en Australia, en los aborígenes australianos, los indios norteamericanos, los norteamericanos en Alemania, España, Gran Bretaña, Francia, Tailandia, India, China, Japón, en todos los sitios, en el Tíbet, en Taiwán, en Guam, que son musulmanes, en Zambia, o sea, en todos los continentes. Y fíjate que estábamos hablando de que las ECM son un fenómeno universal. En India se ha hecho un estudio en el que hay 4 ECMs cada 10.000 habitantes. Es muchísimo, ¿no? En Sri Lanka se hizo un estudio para ver si las personas que tenían una ECM y tenían una religión teísta, es decir, con un dios, que pueden ser la cristiana, la musulmana, la hindú, o las que no son teístas, no tienen dios, como puede ser la tibetana, si había diferencias. Entonces vieron que no había diferencias, pero que las puntuaciones, no había diferencias globales, pero que las puntuaciones eran más altas en ECMs en los teístas. Bueno, también se ha hecho un estudio en Irán, musulmanes, y tienen las mismas características. Entre las historias de ECMs de indios norteamericanos y los norteamericanos hay diferencias, aquí sí que hay diferencias. Por ejemplo, para los nativos norteamericanos, cuando tú vuelves es porque ha sido un error de los dioses. Entonces, tú vuelves y dices, te he llevado, pero no te correspondía, tú vuelves aquí. Y ellos tampoco ven toda su vida, sus actos, sino que hay un libro, se encuentran con un libro donde están escritos todas sus acciones. Porque uno parece que si tienes un dios y una religión, como todos tienen esa visión trascendente de la vida, piensas que va a tener que ver con su religión. Pero se ha visto que las personas que no creen en nada, los ateos, tienen estas visiones y son trascendentes también. Entonces, es que uno tiene la manía de clasificar. O sea, como queremos englobar las ECMs y encontrarle un significado a cosas que ya conocemos, intentamos delimitarlas.
Y no es así, no es así. Para mí es porque como ya somos adultos y tenemos una cultura y somos muy mentales, intentamos descifrar aquello que nos ha pasado, ¿sabes? Y entonces intentamos buscarle una explicación. Pero eso no pasa en los niños. Son los adultos los que, según lo que conocen, según su religión, su cultura, intentan, pues si ven una luz, pues será Jesús o será un ángel, pero los ángeles no existen en otras religiones, entonces si ven el ser de luz, no será un ángel. Entonces nosotros le damos el matiz del significado, pero la estructura es la misma. Sí, pero cuando ves que ya te he dicho todos los estudios que hay en todos los países y me he dejado cantidad. Eh, es muy difícil que sea un subproducto de la persona. Hay estructuras generales, simplemente que nosotros queremos encasillarlas según lo que ya conocemos. Pero esto no es conocido. En primer lugar, yo creo que la religión nos ha hecho daño al poner cielo-infierno, al poner un demonio y un Dios que es castigador, porque es un Dios que te juzga y es un Dios que dices, bueno, yo nunca voy a llegar a que este Dios que es perfecto me considere perfecta porque soy imperfecta. Con lo cual, un miedo horrible a la muerte y un miedo horrible cuando no nos damos cuenta que Dios es amor, que ha creado el mundo por amor y que todo es amor. Entonces, la gente que tiene esta ECM siente ese amor que no lo puede describir con palabras. Y lo que intenta es llevar una vida de acorde a ese amor, es decir, a ayudar al prójimo, estar en contacto con la naturaleza, ser responsable de lo que tienes, valorarlo, pero todo a través del amor. Si es que nos hemos olvidado del amor, pero Dios es amor, nada más, pero hay ECMs negativas en un porcentaje bajo, pero es que el cielo y el infierno es un estado de conciencia. Y cuando tú te mueres, vas a otro nivel de conciencia. Y tú te vas con el nivel de conciencia adquirido, no bajas de nivel, sino que a través de las distintas vidas vas mejorando, estás de vuelta a casa consciente, ¿no? Y cada vez vas a manifestar ese amor que somos de otra manera, ¿no? Cada vez más conscientemente. Históricamente, indios bolivianos, argentinos y norteamericanos han descrito experiencias cercanas a la muerte que se asemejan mucho a las de los budistas, islámicos, chinos, siberianos y esquimales, pero curiosamente también a las de los niños que son muy pequeños. Entonces, ¿nos podemos acercar aún más a la vida después de la muerte como una realidad? Comencemos abordando las características que se comparten independientemente de la franja histórica y la cultura del individuo. Primero, tener una experiencia extracorpórea. Segundo, un encuentro con antepasados y amigos difuntos. Tercero, una experiencia de luz acompañada de alegría y paz. Cuarto, una frontera o línea divisoria entre los vivos y los muertos. Es importante apuntar al hecho de que en tiempos actuales estas experiencias se han descrito en muchas áreas del mundo, incluidas India, China, América del Sur y Medio Oriente, y curiosamente en estos países se ha dado de lado en gran medida al fenómeno, principalmente en aquellos sitios en los que hay un fuerte contexto religioso. Observemos ahora qué patrones individuales adornan la experiencia dentro de su estructura común.
El estudio transcultural más grande fue realizado en 1977 por Osis y Haraldson y se centró más en las visiones del lecho de muerte. Estas son las experiencias que tienen las personas antes de morir, generalmente en las 24 horas previas a la muerte, y son diferentes del fenómeno clásico de las ECM. Las visiones en el lecho de muerte generalmente las informan los cuidadores que han estado con una persona durante este proceso. En este estudio, los investigadores examinaron las visiones de aproximadamente 440 pacientes estadounidenses e indios con enfermedades terminales tal como se las describieron a sus médicos y enfermeras. La característica más común, que ocurrió en el 91% de los casos, fue ver a familiares fallecidos. En 140 casos hubo informes de ver figuras religiosas, generalmente descritas como un ángel o Dios. Cuando estos se identificaron específicamente, siempre se describieron de acuerdo con las creencias religiosas de la persona. Ningún hindú informó haber visto a Jesús y ningún cristiano una deidad hindú. Es decir, estas personas asocian aquello que vivencian con las palabras y las creencias previas. En este estudio posterior, dado que se cree que las diferencias socioculturales explican potencialmente las variaciones observadas en los fenómenos de ECM, los autores analizaron si las creencias sociales influyeron del mismo modo en estas experiencias. Dado que el modelo occidental que prevalece de una ECM fue definido por la descripción inicial de Raymond Moody del año 75, para explorar la influencia de este modelo cultural, los autores compararon 24 relatos de fenómenos de experiencias cercanas a la muerte recopilados antes de 1975 y 24 después de ese mismo año. La única diferencia fue un ligero aumento de la frecuencia en las descripciones del túnel, y las otras 14 características restantes definidas por Moody seguían la misma línea. Estos datos desafían la hipótesis de que los relatos están sustancialmente influenciados por el conocimiento previo de las experiencias. También el hecho de que las ECM de los niños sean similares a las ECM de los adultos sugiere que éstas no están significativamente influenciadas por creencias preexistentes, factores culturales o experiencias previas en la vida presente. La principal diferencia que se da es la falta de vocabulario para expresarse y el hecho de que el recuerdo de estas ECM parece ignorar el desarrollo normal de la memoria, pudiendo describirse experiencias de este tipo cuando el individuo no tenía edad suficiente como para retener un recuerdo, comunicándolo una vez el niño adquiere la capacidad de hablar. Este otro estudio, que toma una perspectiva transcultural sobre los fenómenos de la experiencia cercana a la muerte, indica que si bien hay temas comunes, también hay diferencias reportadas. Según este estudio, es más probable que la variabilidad entre culturas se deba a la interpretación y verbalización de tales eventos por parte de las personas. Esto sería a través de los filtros del idioma, las experiencias culturales, la religión, la educación y su influencia en los sistemas de creencias. En conclusión, podemos ver que aunque las características centrales de las experiencias cercanas a la muerte que se han registrado a lo largo de la historia y en numerosas culturas están presentes, la interpretación real de lo que las personas afirman haber observado, de la experiencia que afirman haber vivido, esta suele reflejar puntos de vista que son personales. En otras palabras, durante un encuentro cercano con la muerte, las personas de diferentes partes del mundo pueden sentir paz, ver un túnel, una luz brillante y un ser de luz, y tener una sensación de desprendimiento de sus cuerpos, pero identifican o describen todo ello según sus propios antecedentes culturales y religiosos. Además, la interpretación general de la experiencia de alguien, como cualquier otra experiencia, depende de su propio trasfondo. Por ejemplo, ateos y agnósticos tienden a definir el ser de luz simplemente como una entidad amorosa, mientras que aquellos con una creencia arraigada lo asocian a una deidad o a un profeta asociado con el credo profesado. Que el dicho popular, el corazón tiene razones que la razón desconoce, es cierto. Se ha descubierto un cerebro en el corazón. El corazón tiene más de 40.000 neuronas
y a través de 4 mecanismos se comunica con el cerebro. Mecanismos del sistema nervioso, ondas de presión, campo electromagnético o sistema hormonal y neurotransmisores. O sea que el corazón arrastra el cerebro. ¿Cuáles son las emociones del corazón? La alegría, el disfrute, la gratitud, la generosidad. Cuando uno está en esas emociones, en el pensamiento positivo, está emitiendo unas ondas cardíacas de coherencia. Cuando uno está en el miedo, en la rabia, en el dolor, en el sufrimiento, está emitiendo estados de ondas incoherentes. Y los emite al cerebro, porque el cerebro se sincroniza con el corazón. Entonces, arrastremos a ese cerebro hacia el amor. Tenemos que decir que el amor del corazón no es una emoción, sino un estado de conciencia inteligente.